En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile. Estamos iniciando la semana, una nueva semana del mes de abril, hoy 21 de abril del año 2025. Este es un programa Revelando, que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y que está auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Quiero, en primer lugar, ¿no es cierto?, contarles que en esta oportunidad les acompaña Carlos Flores Ruiz, quien les habla, eh, y acompañado de mi estimado amigo Francisco Martínez Lavé. Así que vamos a comenzar este programa con, eh, con el saludo de Francisco. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes, estimado amigo Carlos Flores. Encantado de estar aquí una vez más en la Radio Portales, Primera de Chile, y junto con un gran amigo, Carlos Flores, y nuestros queridos auditores que nos escuchan y que esperamos hacer de este un programa muy entretenido. Y como es tradicional en nuestro programa, en primer lugar vamos a hacer vamos a saludar a nuestros técnicos, ¿no es cierto? Don Luis Salinas y don Gerardo Terán. Ellos son los que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. Eh, y también, ¿no es cierto?, queremos rendir un homenaje a quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber de la noble institución de Carabineros. Y me refiero al sargento primero don Víctor Navarro Caire, que falleció el año 1956 producto de un atropello y pertenecía a la comisaría de San Bernardo. Y a el cabo primero, don Javier Andrés Delgado Carrasco, que falleció el año 2009 por inversión en un operativo y pertenecía a la comisaría de Río. Rendimos este homenaje a la institución que está permanentemente al cuidado de los ciudadanos y de los cuales muchos de sus integrantes, como lo hemos nombrado, han perdido la vida en cumplimiento de su deber. Francisco. Sí, bueno, qué decir de Carabineros de Chile, notable labor que realizan, muy impactado por las noticias últimas que han salido. Siempre hay noticias de criminales que atentan contra Carabineros, pero también muy impactado por el abandono político que hace la autoridad de ellos. Y escuchaba el otro día que se retiran mensualmente al menos 50 carabineros al mes en forma voluntaria. La verdad es que esto, y no hay nuevos ingresos, básicamente porque están solos y no pueden cumplir con su deber. Eso creo que le hace mucho daño, y ahí tenemos resultados como lo que pasó con el Estadio Monumental, con el fallecimiento de 2 hinchas. Y también, por cierto, lo que pasó en estos fines de semana, donde hubo un atentado en el sur, quemaron 50 camiones en
en la construcción de una central hidroeléctrica en Alto Biobío, 50 camiones que era de una empresa china. Entonces, y por cierto que hubo reacciones del Estado chino a través de su embajada. Ya vamos a comentar más de eso, pero lo más importante es cómo se ha dejado solo a Carabineros y eso tiene que cambiar. No puede ser así, porque no puedes Efectiva- mandar a alguien y quitarle el piso después que lo mandaste. Efectivamente, Francisco. Bueno, y hay cosas, digamos, que están ocurriendo desde hace un tiempo en nuestro país y que nosotros queremos comentarlo, traerlo al frente, porque son situaciones, digamos, que afectan mucho al desarrollo del país y al bienestar de la sociedad. Y es lo que trataremos en nuestra editorial, la cual hemos titulado La corrupción, la mayor calamidad para una sociedad. Y efectivamente, cuando uno empieza a darse cuenta de que la corrupción se comienza a ver como una actividad propia de la vida cotidiana de un país, es porque estamos en un problema grave, creo yo. Cuando se establecen que que se crean fundaciones para defraudar al Estado, cuando se contrata por parte del gobierno a personas y se les asigna responsabilidades para lo cual no tienen las capacidades, donde se establecen una serie de circunstancias en distintos poderes del Estado, ¿ah? En el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el ámbito político, personas que comienzan con conductas que pueden relacionarse con cohecho. Y esto es una calamidad, porque eh, la ciudadanía empieza a perder la confianza en las instituciones. Eh, si ustedes analizan, estimados auditores, las diferentes encuestas que se hacen normalmente, se podrá dar cuenta de que las entidades del Estado están en los lugares últimos, porque la ciudadanía ya no tiene la confianza, ni tiene la certeza de que las personas que eligió, en el caso de los políticos, o las personas que deben impartir justicia, o las personas que deben ser persecutoras, o las autoridades municipales, eh, no tienen la honestidad que corresponde a cada cargo, se empieza a derrumbar la institucionalidad. Y, y lo que es peor, cuando se empieza a normalizar, en el sentido de que hay personas que han fallado, que han cometido errores gravísimos, negligencias, faltas de responsabilidad, incompetencia, y continúan en sus cargos, estamos entrando en un estado social en la cual no es fácil salir. Y eso lleva a que muchas veces eh, personas que tienen problemas de probidad, problemas de honestidad, que incluso han sido acusados, están sometidas, de repente son elegidas popularmente. Una situación que se comprende poco, porque nosotros los electores debemos preocuparnos con la mayor rigurosidad de que las personas por las cuales estamos votando es porque estamos convencidos de que van a hacer un aporte para el país, que van a hacer, van a entregar toda su capacidad profesional, todo su conocimiento, toda su experiencia en beneficio del país y no en beneficio personal. Eh, por lo tanto, es importante tenerlo presente porque estamos en un año en la cual parte importante del Estado, en este caso es el Poder Legislativo y la primera magistratura del Poder Ejecutivo, ya van a ser electos. Y tenemos que salir de esta espiral de corrupción, de negligencia, de incompetencia, de malas prácticas que hacen que el país
no avance de la forma que debiera, y que el desarrollo no se materialice de acuerdo al deseo de la mayoría de la ciudadanía. Tu opinión, Francisco. Sí, mira, aquí hay un caso de corrupción que la verdad es que ha revuelto mucho el ambiente y el caso se llama el caso Hermosilla, donde una persona sin ningún sentido de decencia ni dignidad por los cargos ni nada era capaz de corromper todo lo que se le ponía por delante con tal de hacer tráfico de influencia y todo lo que ya sabemos del caso Audios. Bueno, este tema viene desde hace muy largo tiempo. Existió está escrito en la Constitución de Estados Unidos que ninguna persona que ocupe un cargo público puede aceptar sin autorización del Congreso ningún regalo o emolumento que otorgue algún país extranjero, o un rey, o presidente, o primer ministro. Y esto pasó porque Benjamin Franklin cuando en los albores de los Estados Unidos era el representante de Estados Unidos en Francia y el rey a su partida le donó una caja de, de joyas donde estaba de la foto del rey, por supuesto, rodeada de 25 diamantes hermosos. Entonces la joya valía muchísimo dinero, mucho más de lo que se recibía habitualmente. Entonces estaba como comprando la voluntad norteamericana. Y así nace este artículo de la Constitución de Estados Unidos. Bueno, esto, la corrupción viene desde que el ser humano es ser humano. Alguien trata de corromper para poder traficar influencia, para poder obtener algo, para poder los permisos de construcción de Odebrecht, en fin, tantas cosas que sabemos, que hemos conocido últimamente y que Chile se sentía un poco aparte desde Diego Portales cuando él impuso la forma, la figura del empleado público. Desde entonces como que se conocía ciertos estándares de probidad y de dignidad para el cargo del empleado público. Pero últimamente esto se ha deteriorado muchísimo, muchísimo. Hay dineros que todavía no se tiene claro dónde están, como los 4.500 millones de dólares que se suponía que habían dejado de ser entregados a las Fuerzas Armadas por Codelco para la adquisición de material bélico y que el Congreso lo iba a hacer a través de un presupuesto, pero no aparecen ni el dinero, ni el presupuesto, ni nada. Entonces, en fin, hay cosas que todavía no conocemos bien, no tenemos como esa, no tenemos el detalle, pero huele a podrido. Así que yo creo que la corrupción es algo que destruye un país de verdad. Carlos. Bueno, y efectivamente, yo me atrevería a decir que uno de los casos que más me llama a mí la atención es el problema de las fundaciones, porque me parece extremadamente grave que se haga una operación prácticamente en todos los países, en todo el país, ¿ah? Para defraudar con recursos del Estado, para financiar actividades políticas, que eso es propio de una tiranía, ¿no es cierto?, que utiliza todo el estamento económico para perpetuarse en el poder, eh, y que se hace con un mecanismo. Y eso también me llama la atención, todo lo que corresponde cuando se está investigando casos de corrupción. Y uno se da cuenta de que son poquitos los fallos que llegan, ¿no es cierto?, a castigar a las personas que han cometido esa falta, y que generalmente son poquitos y además son de un solo sector, y del otro sector de repente no aparecen nunca las condenas, los desafueros y todas estas cosas. Ya, ahora último, hemos tenido algunas luces respecto a eso, ya, también, ¿no es cierto?, hemos tenido luces respecto a fallos del Tribunal Constitucional.
que representan un sesgo, un poquito de esperanza, digamos, de que esto puede revertirse. Eh, Estimados auditores, ustedes y todos nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la oportunidad de elegir nuevas autoridades y también de hacer presentes los problemas. Y cuando elijamos autoridades tenemos que elegir, no importa el color político, porque todas las personas tienen diferentes opiniones, pero lo que sí es una obligación moral es que la persona por la cual usted vota, eh, usted tenga la convicción de que es una persona honesta, que es una persona que está interesada en la política por beneficiar al resto y no por beneficiarse a sí mismo, que las personas que están en una posición de poder lo están haciendo porque están sirviendo y que cuando termina su periodo se van y no que busquen los mecanismos para que estén siempre en el puesto viviendo del Estado. Hay tantas cosas, digamos, que es necesario hacer, pero siempre hay que partir por lo esencial, ¿cierto? Los responsables de las autoridades que tenemos somos nosotros, los electores. Así que este es un tema que tal vez pudiera haber sido conversado muchas veces, pero cada vez tiene mayor fuerza y vigencia porque vemos que no está ocurriendo en el ámbito de la probidad lo que los chilenos, los ciudadanos deseamos. Así que bueno, es un tema que esperamos que ustedes reflexionen, ¿ya? Y seguramente más de alguna vez, dependiendo del devenir de nuestra sociedad, lo podremos traer nuevamente a comentario en nuestro programa. Bueno, y hoy día hemos sido sorprendidos, ¿no es cierto?, con una trágica noticia que es el fallecimiento del Papa Francisco, don Jorge Bergoglio, el primer Papa de origen latinoamericano, y más preciso que eso, sudamericano, y más preciso que eso, nuestro vecino, Argentina, ya el pontífice, el primer pontífice que ha tenido un papado de 12 años y que, bueno, todos vimos en el último tiempo que estaba muy frágil su salud. Bueno, a pesar de que había salido de un periodo de muchos días de hospitalización, incluso lo vimos, ¿no es cierto?, en las ceremonias en el Vaticano, del último día de Semana Santa. Se veía efectivamente deteriorado, pero estaba bien y nos sorprendió la noticia de que haya fallecido en el día de hoy. Es una noticia que enluta a todos los católicos, pero impacta a todos los cristianos, a todo el mundo, porque es una figura muy relevante en el mundo actual. Es una figura moral, es una figura que representa a una gran cantidad de creyentes en el mundo y que siempre sus opiniones tienen un gran peso para la humanidad. También recibió algunas críticas, pero en general fue el primer papa jesuita y bueno, yo creo que es mucho lo que se puede hablar del papa, porque todos los papas dejan un gran legado y esta no es la excepción. Y bueno, sentimos mucho su fallecimiento para la Iglesia Católica, para todos los cristianos. Así que bueno, van a ver seguramente en los próximos días todo lo que tiene que ver, porque esto tiene un rito, ¿m? Que es el tratamiento, ¿no es cierto?, ante un fallecimiento de un papa y todo el proceso siguiente que significa la elección a través de un cónclave de un nuevo papa, Francisco. Sí, bueno, el Papa Jorge Mario Bergoglio era el obispo de Buenos Aires en el año 2013, cuando el entonces ex Papa Benedicto XVI renunció al cargo de pontífice. Eh, en ese año, Bergoglio no imaginaba que iba a ser elegido Papa y salió de Buenos Aires hacia el cónclave donde se elegiría el nuevo pontífice y no volvió a pisar suelo argentino.
los 13 años de su papado no quiso o no pudo o no se le dio las condiciones como para volver a Argentina. Sí estuvo en Chile, pero a Argentina no volvió. Tenía algún grado de contradicciones con el mundo político argentino y la verdad es que no volvió. Sin embargo, Argentina hoy día nos trae la prensa que decretó 7 días de duelo por el fallecimiento del Papa Francisco. Era un papa jesuita que era muy austero, no le gustaba mucho de toda la pompa con la que se celebraban algunos ritos y algunas formas en el Vaticano. Por lo tanto, era como que trataba de imponer su idea de austeridad. Eh, Fue querido, controvertido, tuvo muchas cosas propias de un líder, porque no hay líder que tenga que liderar algo que no sea, no tenga críticos, no tenga alguien que piense distinto, si no quiere decir que no está liderando. Bueno, este Papa lideraba al mundo católico, más de 2.000 millones de fieles, de seguidores de, de la religión católica, y la verdad es que con este avance del mundo musulmán ha sido y de otras religiones también, ha sido como bien difícil, fue difícil para él. Además, dentro de la iglesia se estaban provocando cambios en la comunidad internacional. Así que le tocó un periodo difícil, asumió cuando ya tenía 76 años, eh, tampoco pudo imponer la fuerza de la juventud como fue con Juan Pablo II, pero, pero hizo un gran trabajo. Papa Francisco, descansa en paz. Bueno, efectivamente, Carlos. tal como tú mencionabas, a Francisco le tocó un periodo difícil, un periodo donde la cantidad de fieles católicos comenzó a disminuir, ¿ya? También con un periodo donde Europa recibió una gran cantidad de inmigrantes que han ido islamizando, ¿no es cierto?, el continente europeo, ¿ya? Por lo tanto, y además, ¿no es cierto?, con un cierto crecimiento de la iglesia protestante. Eh, También le correspondió un periodo donde en el mundo dominaron las ideas woke, ¿ah? Mucho LGBT, relaciones homosexuales, situaciones relacionadas con el aborto. Todas esas cosas ha tenido que enfrentar el Papa y obviamente no ha sido fácil, ¿m? Porque ha tenido que a veces, ¿no es cierto?, decir cosas que la mayoría de la gente no quiere escuchar, pero que sin embargo están rodeadas de convicción y de valores, ¿ya? Así que, bueno, él mm, decidió, digamos, porque tal como había acontecido anteriormente con el Papa, ¿no es cierto?, Ratzinger, él podría haber renunciado, sin embargo, quiso ejercer su pontificado hasta el día de su muerte, como ocurrió, ya, porque lo vimos un poco a través de la televisión el día de ayer, se notaba bastante deteriorado, pero creo que él hizo las tareas de un buen líder. ¿M? Dirigió una institución gigantesca, una institución compleja como es la iglesia, y bueno, también nosotros eh, lo vimos, y eso es algo que también llama la atención, muy cercano, ¿ya? Porque muchos teníamos conocimiento de él, de Argentina, que era que era un sacerdote común, que salía a comprar el pan en la vía pública, que recorría a través del transporte público, que era hincha del fútbol, del Club de Deportes San Lorenzo, en Buenos Aires. Era como bien argentino, eh, Jorge Beglocli. Eh, Tal como contaba Francisco Martínez, eh, yo creo que también él no tenía dentro de su predicción el ser papa.
bueno, no creo que alguien lo tenga así en forma muy segura, pero yo creo que él no lo esperaba. Y así que le tocó ejercer estos 12 años de muy buena forma y bueno, el mundo católico lo siente esta partida y efectivamente deseamos que don Jorge Bergoglio, eh, el Papa Francisco, descanse en paz. Vamos a hacer un corte, una pausa musical con una canción de una cantante chilena eh, que se llama Si te volvieras real y la cantante es Andrea Labarca. Así que esperamos que lo disfruten, que lo escuchen y continuaremos conversando eh, al término de esa pausa. Hasta más rato. Hasta más rato. Señores auditores, volvemos después de nuestra pausa musical con Andrea Labarca y el tema Si te volvieras real, una canción del recuerdo de 1999. Continuamos con nuestro programa, revelando de hoy jueves 21 de abril del año 2025. Les recuerdo que este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, que nos ha permitido estar en el aire por más de 9 años. Eh, este programa busca entretenerles, comunicarles, informarles, acompañarlos. En este horario de 18 a 19 horas, de regreso al hogar después de el horario laboral. Y aquellos que están en su casa, en descanso, o aquellos que sencillamente andan circulando por la ciudad y van escuchando Radio Portales de Valparaíso. Bueno, en este día de hoy, 21 de abril, ¿cierto? El día en que falleció el Papa Francisco, continuamos con nuestro programa y vamos a irnos al ámbito nacional, ¿sí? Al ámbito nacional y queremos tocar un tema que es muy importante para Chile y que obviamente no se comenta mucho, pero tiene gran relevancia. Y, y bueno, Chile es un país con enormes riquezas naturales, con una geografía magnífica, con un océano Pacífico impresionante, un país tricontinental, ¿no es cierto? Un territorio en la Antártica, en el continente americano, Sudamérica y en Oceanía, en Isla de Pascua. También es un país treoceánico, Atlántico, el Océano Antártico y el Océano Atlántico. Y uno de los líderes en América Latina, todavía, en muchos ámbitos. Y bueno, y nuestro país nos sorprende porque siempre se van encontrando nuevas oportunidades. Nuestra población que habita nuestro territorio sabe explotar muy bien las bondades que tiene y efectivamente en la medida de que las circunstancias económicas, la libertad económica de emprender, el apoyo y las facilidades que dé el Estado para iniciar actividades, va a hacer que Chile sea más grande. Ahora hay zonas del país que por su situación geográfica recobran gran importancia. Y yo me atrevería a decir que uno de los lugares de mayor relevancia estratégica para Chile es el Estrecho de Magallanes. Es un paso entre el Atlántico y el Pacífico a través, ¿no es cierto?, de aguas interiores y que es de gran utilidad para Chile desde el punto de vista comercial y siempre ha estado bajo el control de nuestro país. Y al sur del Estrecho de Magallanes hay también un archipiélago, ¿ya? Una isla grande de Tierra del Fuego, ya rodeada de muchas islas, muchos canales,
y que tiene un potencial enorme y que tiene que ver con sus condiciones climatológicas y geográficas para la generación de energía verde a través, ¿no es cierto?, lo que se llama la energía eólica a través del viento. Y ello contribuye también a la generación, ¿no es cierto?, un potencial gigantesco que tenemos en esa zona de producir hidrógeno verde, no solo para Chile, sino que para todo el mundo. Y obviamente Chile está haciendo, en las medidas de su capacidad económica, de mejorar las condiciones para esa zona. Y está en la isla Tierra del Fuego se está construyendo una carretera que va a unir la ciudad de Porvenir con el canal Beagle, a través, ¿no es cierto?, de lo que se llama Bahía Yendegaya, pero que significa cruzar parte, ¿no es cierto?, de lo que se llama la cordillera del Darwin. Pasos difíciles, ¿ya? Y que dentro de poco tiempo se va a materializar, ¿no es cierto?, esa unión en la cual uno va a poder llegar eh, en vehículo desde la ciudad de Punta Arenas y de todo Chile, por supuesto, pero a Puerto William, la ciudad más austral del mundo, obviamente a través de un ferry que cruce desde Yendegaya a Isla Navarino. Y bueno, también la isla de Tierra del Fuego fue importante para Chile en la producción de petróleo y gas, pero que ahora tiene enormes potenciales con toda esta capacidad del hidrógeno verde, que hace que se deban aplicar políticas públicas para fomentar el poblamiento de Tierra del Fuego. Porque la parte negativa de todo lo que comentamos tiene que ver un poco con gente que viviendo en Tierra del Fuego en algunas localidades se ha ido hacia el centro y ha dejado los poblados. Y esto ocurre con varias comunas eh, que están en Tierra del Fuego. Y en este caso vamos a comentar un poco de lo que es la comuna de Timauquel, ya de poca población, de pueblitos pequeños, pero que seguramente en el futuro va a cobrar mucha importancia. Francisco. Mira, este ha llamado mucho la atención. Yo creo que es una región que va a traer más grandeza a Chile aún. Va a traer mucho protagonismo, mucha inversión, mucho desarrollo para nuestro país y, por cierto, no hay que olvidar la importancia geopolítica que tiene el Estrecho de Magallanes, un paso natural entre ambos océanos, el único paso natural, bueno, aparte del mar de Drake, por cierto, entre los océanos Atlántico y Pacífico. Y el canal Beagle. Y a medida que se va haciendo más pequeño el canal de Panamá, va a ir adquiriendo una mayor relevancia el Estrecho de Magallanes. No olvidar que O'Higgins, cuando falleció, falleció pensando en Magallanes. Bueno, el Estrecho de Magallanes y separa el continente de la isla de Tierra del Fuego, donde nuestros vecinos argentinos tienen dos ciudades, una de ellas bastante importante, se llama la ciudad de Río Grande, que está en la costa del Atlántico, y hay otra ciudad que está en el Canal Beagle que se llama Ushuaia, y que los argentinos le han llamado la capital de las islas del Atlántico Sur. Bueno, nosotros tenemos en esa zona a la comuna de Timauquel y Porvenir. Por cierto que Timauquel es la que está más al sur, está a unos 300 kilómetros de Punta Arenas, incluido el cruce del estrecho. Y la comuna de Timauquel tiene una localidad que se llama Villa Cameron. Villa Cameron, según nos indica Internet, tiene 67 habitantes. 67. Y Villa Cameron hace mucho tiempo que ha querido trasladar su capital, la capital de Timauquel, que es Villa Cameron,
la comuna, trasladarla hacia Pampahuanaco. Bueno, este Pampahuanaco es más chico todavía que Villa Cameron. El colegio de Pampahuanaco tiene 3 personas, 3 niños. Bueno, pero ¿por qué se quieren trasladar? Este es un proyecto de larga data. Se quieren trasladar porque allá va a estar el desarrollo turístico, dicen, no, y queremos estar en el centro de esta ruta que tú mencionabas, entre Porvenir y Yendegaya, que es como una carretera austral, pero muy austral, en Tierra del Fuego. Eh, y es cierto, van a estar donde está el desarrollo turístico y ya hay vendidas varias parcelas, como parcelas de agrado, de media hectárea y de 1 hectárea, en fin. Y están, todavía no se ha construido nada, pero se va a empezar a construir y ellos quieren estar ahí en el centro y poner las instalaciones de servicio que otorga una comuna hacia todos estos colonos y toda esta gente que está llegando a esa zona. Pero como en tercer lugar y como así como medio escondido, indican que en realidad el otro de los factores por los cuales ellos quieren irse a Pampahuanaco es porque están más cerca de Río Grande. Río Grande, una ciudad de 20.000 habitantes, y que les queda a 60 kilómetros de Pampahuanaco, por lo tanto, 1 hora de viaje y están ahí, y no 6 horas que les tomará viajar desde Cameron a Punta Arenas. Bueno, ese punto es muy importante desde mi perspectiva de analista porque da muestras de que tenemos una localidad a unos chilenos que están haciendo soberanía, los tenemos un poco solos. Requieren de apoyo, requieren de desarrollo y tenemos que reforzar un poco más nuestro territorio. Y no pensar que lo único que queremos nuestros connacionales es irse, trasladarse del lugar para estar más cerca de una ciudad de otro país. Bueno, ya se está haciendo algo muy relevante, el proyecto de inversiones que se está haciendo en Puerto William, que está más al sur todavía que Yendegaya, está al otro lado del Canal Billy, está en la ciudad más austral del mundo, creo yo. Sí, porque hay otro pueblo más chiquitito que se llama Puerto Toro, pero es una localidad donde residen hay algunas casas, ¿no? Pero la ciudad más austral del mundo es Puerto William y Puerto William está recibiendo una inversión reciente de 4.000 millones de pesos para construir un centro de salud, de rehabilitación más importante que el que tenía. Luego vienen otros tantos miles de millones para construir el borde costero entre el muelle que tienen y hacer calles, veredas, poder construir un poco más ciudad. Y luego viene también la construcción que está haciendo Aerovías DAP, que es una aerolínea magallánica que recorre todas las islas y además va a la Antártida. Aerovías DAP y Royal Caribbean están construyendo un hotel de 100 habitaciones y 36 millones de dólares de inversión. O sea, uno empieza a mirar lo que está pasando en Puerto Williams y Puerto Williams se está transformando en la base de operaciones turísticas, mucho crucero hacia la Antártida, turísticas, logísticas más adelante, van a necesitar reabastecerse los buques y todos los que navegan por esa zona, y por cierto, con su propio turismo. Entonces, todo esto está trayendo muy buenas noticias. Y las buenas noticias también van a llegar a Tierra del Fuego. Por lo tanto, Timauquel, la comuna de Timauquel, que quiere trasladar su capital hacia Pampahuanaco, a lo mejor más adelante ese traslado ya no va a necesitar que tengan que ir hacia la ciudad vecina de Río Grande, porque viene la inversión del hidrógeno verde. Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares. Se deben concretar. Los países europeos como Alemania están invirtiendo mucho en esa zona y esperamos que allí se construya un gran puerto cerca de Porvenir y además se instalen toda esta inversión que va a traer progreso a esa zona tan aislada de Chile.
y que es la proyección hacia nuestra Antártida. Carlos. Bueno, la verdad es que cuando uno comienza a interiorizarse de esa zona, que es la región de Magallanes, y en particular, ¿no es cierto?, la provincia de Tierra del Fuego, también, ¿no es cierto?, la provincia antártica, de la isla Navarino, provincia antártica, uno se empieza a dar cuenta del enorme potencial que tienen. Y efectivamente, una de las cosas importantes de mencionar es la proyección de construir un puerto mayor en la isla de Tierra del Fuego, principalmente al norte, la costa norte eh, del Estrecho de Magallanes, eh, que va a significar un concepto nuevo, que es eh, lo que alguien podría pensar un poco equivalente a lo que es el puerto de Chancay en Perú, a pesar de que probablemente la magnitud sea diferente, pero lo que se pretende a futuro es que todas las mercancías que vengan desde, desde la Europa, la India, Indonesia, Tailandia, Singapur y China, lleguen a esa zona a desembarcar en este gran puerto y en ese puerto hacer una distribución para los países del norte, ya sea por el Pacífico o por el Atlántico. Y esto cobra relevancia porque el comercio internacional marítimo se está realizando por buques de gran eslora, más de 400 metros, los que tienen dificultad para cruzar el estrecho de Magallanes, por lo tanto, ya, y el hecho de ser de mayor magnitud también le permite lograr economías de escala ante largos desplazamientos. Por lo tanto, si a eso le agregamos que en ese puerto o en las cercanías van a haber instalaciones para exportar el hidrógeno verde, eh, es algo realmente impresionante el potencial que tiene. Y si a eso agregamos el potencial turístico que tiene la isla Navarino, ¿no? La isla Navarino tiene lo que se llama dentro de la cordillera del Darwin, los dientes de Navarino, que en el fondo es como las Torres del Paine, pero más al sur, y que tiene una potencialidad muy similar a las Torres del Paine en cuanto a turismo, de trekking, recorrer, escalar y ver un paisaje maravilloso. Eh, si eso lo combinamos con otras actividades también relevantes, como mencionaba Francisco Martínez, como es el tráfico, que efectivamente se tiene que incrementar, es hacia la Antártica. Por lo tanto, el potencial que tiene esa zona, toda la región de Magallanes, ya, es enorme. Va a tener dos puntos turísticos muy relevantes, Torres del Paine y Dientes de Navarino. Va a tener el recorrido de los canales, el cruzar el Cabo de Hornos, que cada vez es más común, ya que haya embarcaciones turísticas que hagan ese trayecto de cruzar el Cabo de Hornos, obviamente en condiciones favorables, meteorológicas. Por lo tanto, eh, el Estado chileno, que creo que tiene algo de conciencia, pero creo que debiera ser mayor, debe aplicar políticas que permitan desarrollar y poblar, sobre todo el área de Tierra del Fuego, porque tiene mucha importancia y va a tener elementos productivos que va a ser muy interesante para las personas, ¿cierto? Trasladarse a esa zona con la industria de hidrógeno verde y lo que es el negocio portuario. Así que queríamos conversarlo esto con ustedes, estimados auditores, ¿ya? Eh, porque consideramos muy importante esa zona. Eh, no sé si tienes algo más que agregar del tema, Francisco. Sí, mira, yo creo que va a tener un atractivo turístico muy importante por la ruta Porvenir Yendegaya. Están avanzando a razón de 1 kilómetro cada 2, 3 años por la dificultad que representa pasar por esa zona. Es mucho más complejo aún
que lo que fue, parece ser la carretera austral, porque hay macizos como macizos andinos ahí, o sea, ahí estamos pasando a través de una cordillera. Entonces va a costar llegar la parte final hacia Yendegaya, pero una vez que se llegue va a poder ser un gran atractivo turístico porque uno va a poder ir por tierra por venir cruzando el Estrecho de Magallanes y llegar al Canal Billy, cruzar el Canal Billy, llegar a Puerto Navarino y desde ahí a Puerto Williams, que hay 10 kilómetros. La verdad, un hermoso, hermoso paseo, una hermosa ruta, una cosa que uno debiera conocer, de verdad, aunque sea en el mapa primero y después empezar a soñar con cómo llegar a, a ir a esos lugares. Bonito, es parte de nuestro territorio nacional. Oye, perdón, y yo quisiera agregarte, Francisco, solamente para nuestros auditores, ¿ah? Que hay paquetes turísticos de recorrido de la ruta de Tierra del Fuego, donde se pueden observar animales, digamos, pumas y una serie de cosas. eh, Se puede avanzar en esos territorios inhóspitos y efectivamente cuando uno llegue a Yendegaya, que es una bahía eh, y es el único lugar por donde se puede acceder desde el norte, va a ser un atractivo enorme. Así que estamos muy contentos, digamos, de que nuestro territorio sea un país de futuro. Hay muchas cosas que hacer. Chile tiene, tiene una gran cantidad de exportaciones y todavía le queda mucho más potencial para ser un país realmente, creo yo, del primer mundo. Ese debe ser nuestro objetivo, ya, ser un país, no, nunca más pensar y nunca más repetir eslóganes falsos como que somos un país pequeño, como que somos un país en el último lugar del mundo. No, nosotros estamos maravillosamente bien ubicados, con todo el Océano Pacífico. Tenemos también acceso al Océano Atlántico, a la Antártica. Tenemos enorme potencial de riqueza que podemos explotar para el bienestar de la ciudadanía. Ahora, Francisco, les recuerdo a nuestros auditores que en el programa de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz, que les habla, y mi estimado amigo Francisco Martínez Lavén. Y nos quedan pocos minutos, ¿ah? Y la verdad es que este comentario, bueno, no es muy positivo, pero es importante destacarlo, que tiene que ver con la violencia en la zona de la Araucanía rural, de un ataque perpetrado a unas instalaciones ya de una empresa china, ¿cierto? Y que corresponde ubicada a unos 50 kilómetros de Los Ángeles, que tiene que ver con el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica Rucalhue de la empresa Rucalhue Energía SPA y que es de propiedad del conglomerado China International Water and Electric Corps, una filial de la gigante de energía eléctrica China Three Gorge Corporation. ¿M? Son 350 millones de dólares y proyecta generar unos 400 puestos de trabajo. Pero fue un atentado, ¿no es cierto?, a esa empresa para quemar una gran cantidad de vehículos. Eh, y ahí vemos, digamos, se está en las últimas etapas la ley de inteligencia y aquí podemos ver cómo, ¿no es cierto?, la carencia de una entidad de inteligencia, de un trabajo y de unas políticas adecuadas en seguridad que puedan prevenir esta situación tan grave como la que ocurre. Es una de las más graves que ha ocurrido en los últimos años, Francisco. Mira, primero decir que las estimaciones de 4.000 millones de pesos en pérdida parecen ser un poco modestas, porque hablan de que se quemaron 50 camiones y otras tantas, entre camiones y maquinaria pesada de movimiento de tierra. Y si uno hace una estimación de que la reposición de uno de esos camiones o una de esas máquinas son del orden de los 150.000 dólares, llegamos a 75 millones de dólares, o sea, son 75.000 millones de pesos. Es una estimación así como muy gruesa porque tiene que ver con el estado de la maquinaria, por cierto, y de todo eso.
Pero esa podría ser como la estimación más dramática de la pérdida de valor que hubo en ese lugar. Y también a raíz de que salió la empresa china esta, dueña del proyecto, uno se podría imaginar que estos son camiones chinos y todo chino. No, son puros pequeños contratistas, dueños de un camión, dueños de una máquina, que de alguna manera le prestan servicios a esta empresa y que perdieron su capital. O sea, están dañando a pequeñas personas, a pequeños empresarios, que, dicho esto por la Araucanía, donde ellos dicen en realidad no es una gran corporación, no es una gran empresa la que está perdiendo la plata, son los pequeños empresarios. Lo tercero es que también llama la atención el tiempo que ha transcurrido desde que este lugar no había tenido atentados, y uno podría empezar a pensar, quizás ha visto muchas películas de conspiraciones y todas estas cosas, donde lo más evidente uno podría decir esto ocurrió en la Araucanía y esto tiene que ver con el conflicto mapuche y no sé qué más. Eh, mm, Al ver la reacción de los chinos, parece que los chinos saben algo más de lo que nosotros mismos sabemos. Entonces, esta investigación debiera concurrir con llegar a una mayor profundidad, porque esto puede ser algo que nosotros no estamos viendo. Parece ser que lo más evidente que es el conflicto mapuche, pero no sé, me llamó la atención la forma, la virulencia de la reacción de la embajada china. Y la embajada china no reacciona con virulencia frente a cosas locales. Ellos reaccionan con virulencia frente a cosas internacionales, donde su mayor adversario ya sabemos quién es. Entonces, eh, me llama la atención lo que ocurre acá. Y eso podría ser como la punta del iceberg de algo que nosotros no estamos viendo. Carlos. Bueno, efectivamente, Juan, perdón, Francisco, esto refleja, digamos, la importancia de lo que significa tener buenos sistemas de seguridad, Sin porque duda. seguramente el Ministerio Público para investigar va a necesitar insumos especializados en inteligencia, ¿no? Porque Seguro. la verdad es que quemar esa cantidad de camiones no es una planificación eh, una pequeña, ¿ah? Sino que significa una gran planificación, porque obviamente todo este sistema debe haber tenido algo de seguridad, pero efectivamente la cantidad, según se dice, que eran más de 12 personas, actuaron en forma, pero muy coordinada, muy profesional, en forma muy Y con armamento de rápida, alto calibre. con armamento de alto calibre y todo absolutamente planificado. Bueno, lo queríamos comentar, se nos acaba el tiempo. Vamos a seguir comentando este tipo de cosas y ya vamos a estar atentos, porque el conflicto mapuche ya esto tiene otros ribetes, ya tiene que ver con crimen organizado, tiene que ver con quizás otras ramificaciones que uno no las imagina, que ni siquiera las quiero mencionar, ¿ya? Pero es de la mayor importancia, así que creo que el gobierno y el Estado deben darle una importancia mayor a este tipo de sucesos. Estimados auditores, bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa, así que nos despedimos. Francisco, tu despedida. Sí, estimados auditores, esperamos haber sido muy entretenidos en esto. Ojalá que se hayan entretenido ustedes también. Y cosas que van a seguir ocurriendo, van a seguir pasando. Esperamos seguir con nuestro foco en las regiones que están un poco más aisladas de nuestro país para integrarnos completamente y seguir defendiendo y promoviendo nuestra nación chilena. Carlos. Bueno, nos despedimos ya y conmemoramos el duelo, el luto católico por el fallecimiento del Papa, que descansa en paz. Y bueno, nuestro programa seguirá todos los días y nosotros nos reencontraremos el próximo lunes para conversar de lo que está ocurriendo en el mundo y en Chile. Estimados auditores, que tengan una excelente semana
que hayan tenido un merecido descanso en estos días y que, bueno, Chile tiene que crecer, tiene que desarrollarse porque tenemos un país maravilloso y nosotros los chilenos debemos cuidarlo, debemos protegerlo, ¿ya? Y sobre todo debemos esforzarnos para hacer cada día mejor. Estimados auditores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.